Viernes, 7 de junio de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 12. Registro digital, 202-8914. Tipo, jurisprudencia. Ofrecimiento de trabajo. Es de mala fe cuando no se otorga expresamente la posibilidad de elegir si el descanso durante la jornada continua se disfrutará dentro o fuera del centro de trabajo. Artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar el ofrecimiento de trabajo cuando no se otorga expresamente la posibilidad de elegir si la media hora de descanso, establecida en el artículo referido, se gozará dentro o fuera de la fuente de empleo. Mientras que uno concluyó que esa omisión no conduce a calificarlo de mala fe, el otro determinó lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que es de mala fe el ofrecimiento de trabajo cuando no se otorga expresamente la posibilidad de elegir si la media hora de descanso prevista en el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo se disfrutará dentro o fuera del centro de trabajo. Justificación. En la contradicción de tesis 240/2018, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para calificar de buena fe el ofrecimiento de trabajo, la parte empleadora debe dar oportunidad a la trabajadora de elegir entre permanecer en la fuente de empleo o salir de ella durante la media hora de descanso a que tiene derecho, lo que no acontece cuando restringe esa posibilidad al imponer que el descanso debe darse ya sea dentro o fuera de la fuente de trabajo, pues ese aspecto queda a elección de la parte trabajadora. La restricción examinada por la segunda sala también se actualiza cuando al ofrecer el trabajo se omite otorgar de manera expresa la posibilidad de elegir entre permanecer en la fuente de trabajo o salir de ella para disfrutar el periodo de descanso, ya que ese derecho puede ejercerse dentro o fuera de las instalaciones del centro laboral, de modo que queda al arbitrio de la parte trabajadora elegir dónde lo disfrutará. Referir expresamente el derecho a elegir entre permanecer en la fuente de trabajo o salir no es un mero formalismo o frase sacramental. Es de suma importancia su inserción en la propuesta, ya que permitirá a la parte trabajadora tener la certeza de que no habrá consecuencias jurídicas si opta por tomar su descanso fuera de la fuente de trabajo, sin el temor de que se interprete o considere su decisión como una actitud de abandono del empleo o de insubordinación. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 12. Registro digital, 202-8931. Tipo, jurisprudencia. Convenio de terminación de la relación laboral celebrado fuera de juicio. Tiene validez el ratificado y sancionado por el auxiliar de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, firmado en conjunto con todos sus miembros y por el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, cuando su presidente no acude por alguna causa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si tienen validez los convenios de terminación de la relación laboral celebrados fuera de juicio, ratificados y sancionados por el auxiliar de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Mientras que uno sostuvo que conforme a los artículos 33, 610 y 635 de la Ley Federal del Trabajo, 8 y 42 del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los auxiliares de las juntas son integrantes de dichos órganos y pueden sustituir a los presidentes o presidentas en la tramitación de los asuntos, y por lo tanto los convenios celebrados en términos del artículo 987 de la ley citada en sustitución del presidente, que ratifiquen y sancionen, en conjunto con los integrantes de dicha autoridad laboral, adquieren eficacia jurídica. El otro determinó que, acorde con los artículos 33, 609, 610, 620 y 635 de esa ley, si se presenta un convenio fuera de juicio ante la Junta para ser sancionado, se debe integrar con el presidente, los representantes del capital y del trabajo y el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, porque los auxiliares solo tienen facultades para intervenir en los procedimientos ventilados ante esos tribunales, no así para actuar en los asuntos fuera de juicio, por lo que el convenio carece de eficacia jurídica. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el convenio de terminación de la relación laboral celebrado fuera de juicio, ratificado y sancionado por el auxiliar de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en sustitución del presidente,
junto con los integrantes de dicha autoridad laboral y el secretario de acuerdos que autoriza y da fe, tiene plena eficacia jurídica. Justificación. De conformidad con los referidos artículos 33, 610, 620 y 635, al ser el convenio una resolución judicial, por tratarse de una determinación firme de la Junta, que acorde con el último párrafo del indicado artículo 987 tiene efectos definitivos y se eleva a la categoría de laudo ejecutoriado, debe observar las mismas formalidades que revisten a los laudos en relación con las firmas que requieren, pues ambos actos definen cuestiones sustantivas de la relación de trabajo. Si el presidente no acude a su encargo por alguna causa, será sustituido por el auxiliar, al ser el funcionario que integra el personal jurídico de la Junta y que tiene la atribución de coadyuvar con el presidente para que la administración de la justicia del trabajo sea expedita, lo cual se prevé en los artículos 8 y 42 del reglamento aludido, donde se le faculta para sustituir al titular de la Junta en los casos de faltas temporales o definitivas, lo que evita el retraso de la labor jurisdiccional y satisface el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales que deben estar expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, en observancia al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 constitucional. De ahí que el convenio firmado conjuntamente por todos los miembros de la Junta, así como por el secretario de acuerdos que autoriza y da fe, tiene plena eficacia. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 12. Registro digital, 202-8935. Tipo, jurisprudencia. Demanda laboral. El Tribunal de Trabajo carece de facultades para desecharla y ordenar su archivo cuando considere que la prestación reclamada no es laboral. Hechos. Un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales desechó una demanda bajo el argumento de que la prestación reclamada no era laboral, pues se reclamó a una administradora de fondos para el retiro el incumplimiento de las obligaciones relativas a generar las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad durante la inversión de los ahorros de la parte trabajadora. Esto es, se cuestionó el procedimiento de inversión llevado a cabo por todo el tiempo de administración de los recursos, que provocó pérdidas o minusvalía en los rendimientos a que tenía derecho. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Tribunal de Trabajo carece de facultades para desechar la demanda y ordenar su archivo cuando considere que la prestación reclamada no es laboral. Justificación. Los artículos 701, 704, 705 bis y 706 de la Ley Federal del Trabajo establecen la facultad del Tribunal Laboral de declarar, de oficio, carecer de competencia para conocer de un determinado asunto, ante lo cual deberá remitir el expediente al órgano jurisdiccional que estime competente, incluso, a uno adscrito a diverso poder o a uno autónomo, pudiéndose configurar, en caso de no aceptarla, un conflicto competencial. Por tanto, cuando la autoridad de trabajo considera que la prestación reclamada no es laboral, no debe desechar de plano la demanda y ordenar el archivo del expediente, sino que ante un escenario de posible incompetencia por razón de la materia, debe remitir el asunto a la autoridad jurisdiccional que estime competente, al estar constreñida a ello, en aras de garantizar el respeto a los derechos de audiencia, legalidad, defensa y acceso a la administración de justicia, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido de que si el Tribunal Laboral estima competente para conocer del asunto a un órgano jurisdiccional que se rija por un régimen jurídico distinto al de la Ley Federal del Trabajo, no se encontrará obligado a citar a las partes, previo a declarar su legal incompetencia. No obstante, si estima necesario allegarse de mayores elementos para tomar una determinación al respecto, puede citar a las partes previamente a tomar la determinación correspondiente, en tanto no existe prohibición normativa ni jurisprudencial a tal posibilidad. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 4 de 12. Registro digital, 202-8949. Tipo, jurisprudencia. Incompetencia por razón del régimen jurídico constitucional de la relación de trabajo. Es innecesario citar a las partes previo a su declaratoria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al resolver conflictos competenciales relacionados con el régimen jurídico constitucional de la relación de trabajo.
mientras que uno sostuvo que previo a la declaratoria de incompetencia debe citarse a las partes, conforme a los artículos 701 a 704 de la Ley Federal del Trabajo y a la jurisprudencia 2A/J 16/2023, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando la competencia se decline por el régimen jurídico del apartado A al del apartado B, ambos del artículo 123 de la Constitución Federal. El otro concluyó que es innecesario citar a las partes como acto previo, pues la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que la incompetencia puede decretarse en cualquier momento procesal. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que es innecesario citar a las partes previo a declarar la incompetencia, cuando surge en razón del régimen jurídico de la relación de trabajo prevista en los apartados A y B del artículo 123 constitucional. Justificación. El apartado A prevé las bases de las relaciones derivadas de los contratos de trabajo que regula la Ley Federal del Trabajo, mientras que el apartado B establece las bases de las relaciones de trabajo reguladas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los artículos 701 a 704 de la Ley Federal del Trabajo señalan que el tribunal que conoce del conflicto, previo a declarar su incompetencia, debe citar a las partes, requisito que es insoslayable pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo concluyó en la jurisprudencia 2A/J 16/2023, 11ª. Por su parte, el artículo 139 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que el tribunal que conoce del conflicto podrá declarar su incompetencia desde la presentación de la demanda o en cualquier etapa de la secuela del procedimiento. Cada régimen jurídico fija sus propias reglas relativas a la incompetencia, sin que haya razón para aplicar los requisitos del apartado A al apartado B. Cuando un órgano sujeto al apartado A declara incompetencia en razón del régimen jurídico, es innecesario que cite a las partes como lo exigen la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia aludida, porque la materia del conflicto competencial es determinar cuál régimen es el aplicable. La necesidad de citar a las partes, como requisito previo a declarar la incompetencia, la expuso la Segunda Sala en la aludida jurisprudencia y consiste en armonizar los artículos 701 a 704 con los diversos 871 a 873, 892 y 893, todos de la Ley Federal del Trabajo, es decir, para concordar el procedimiento del régimen jurídico de la relación de trabajo derivado del apartado A. Esa razón no es aplicable al procedimiento de conflictos laborales de los poderes de la Unión con sus trabajadores, sin que en estos casos proceda la aplicación supletoria de la ley laboral a la burocrática. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 12. Registro Digital, 202-8954. Tipo, jurisprudencia. Interés legítimo en amparo indirecto. No lo tienen los trabajadores, en lo individual, para impugnar la toma de nota de una directiva sindical. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si conforme a los artículos 107, fracción, de la Constitución Federal y 5, fracción, de la Ley de Amparo, los trabajadores, en lo individual, tienen interés legítimo para promover amparo indirecto contra la toma de nota de una directiva sindical. Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los trabajadores, en lo individual, no tienen interés legítimo para promover amparo indirecto contra la toma de nota de una directiva sindical. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P/J 50/2014, 10ª. Sostuvo que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que ésta requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad. Al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. Por su parte, la toma de nota vincula al sindicato que la solicita y a la autoridad laboral que la realiza, pues se trata de la actualización de situaciones de hecho y de derecho que ésta debe verificar para salvaguardar la seguridad jurídica. Por tanto,
si la toma de nota solo afecta al sindicato involucrado, en lo que hace a los intereses colectivos que representa. Este es quien cuenta con la legitimación para reclamar un acto de esa naturaleza y no así cada uno de los trabajadores agremiados al ente sindical, pues no cuentan con un interés legítimo en tanto que no existe un vínculo entre estos y la afectación que la toma de nota produciría ante una eventual sentencia de protección constitucional, pues no obtendrían un beneficio de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. La conexión jurídica solo existe entre la autoridad responsable y el sindicato al reclamar la toma de nota, pues se vincula con los intereses colectivos del sindicato quien, en su caso, resiente dicha determinación. Aunque la toma de nota, por su naturaleza, no es un acto jurisdiccional, ello no implica que los trabajadores cuenten con interés legítimo para promover juicio de amparo indirecto contra los vicios que consideren se suscitaron en la toma de nota, pues para ello deben mantener un interés cualificado, actual y real, que resulte jurídicamente relevante, cuya concesión les produzca un beneficio en su esfera jurídica, con independencia de la naturaleza del acto. Segunda Sala. 6 de 12. Registro digital, 202-8971. Tipo, aislada. Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. Procede en términos del artículo 10º transitorio, fracción, inciso B, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuando el trabajador se separa del servicio público del 1 de abril de 2007 al 31 de diciembre de 2009 y no optó por la acreditación de bonos de pensión. Hechos. En amparo directo se reclamó la sentencia que determinó la validez de la resolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, que negó a la persona quejosa la pensión por edad y tiempo de servicios, por no tener 60 años de edad, en términos del artículo 10º transitorio, fracción 2, inciso B, de la ley de dicho instituto, no obstante que se separó del servicio público el 31 de diciembre de 2009, fecha en la que dicho precepto aún no era aplicable. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios en términos del inciso B, de la fracción y del artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, cuando el trabajador se separó del servicio público del 1 de abril de 2007 al 31 de diciembre de 2009, no optó por la acreditación de bonos de pensión, tiene 55 años de edad o más y 15 años o más de cotización. Justificación. De las tesis de jurisprudencia P/J, 110/2008 y 2A/J, 81/2016, décima, de rubros, ISSSTE. Al régimen previsto en el artículo 10º transitorio de la ley relativa, solo le son aplicables las disposiciones del capítulo V del título segundo de la ley abrogada, legislación vigente a partir del 1 de abril de 2007, punto y pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. Cuando el trabajador se acogió al beneficio previsto en el artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, debe atenderse a la edad mínima requerida en esa normativa y no a la fijada en la legislación vigente, respectivamente. Deriva que los trabajadores que optaron por el sistema pensionario contenido en la ley del ISSSTE vigente del 1 de abril de 2007 al 31 de diciembre de 2009, podrán obtener su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios después de cotizar al menos 15 años ante el referido instituto dejando sus aportaciones y, en consecuencia, gozar de ese derecho fundamental reconocido en los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales Protocolo de San Salvador, al cumplir la edad requerida de 55 años, porque la realización de este último extremo se encuentra diferida en el tiempo. En ese contexto, cuando una persona trabajadora no optó por la acreditación de bonos de pensión y se separó del servicio público entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2009, le es aplicable el artículo 10º transitorio, fracción, inciso B, de la ley del ISSSTE para tener derecho a una pensión de retiro y tiempo de servicios, y no el diverso inciso B, de la fracción 2 del citado artículo transitorio, pues esa hipótesis es aplicable a partir del 1 de enero de 2010. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 7 de 12. Registro digital, 202-8972. Tipo, aislada. Pensión de viudez.
La constancia relativa a la negativa de pensión no es un requisito de procedencia de la acción. Hechos. La parte actora en el juicio laboral de origen demandó ser declarada legítima beneficiaria de un trabajador fallecido, con quien dijo sostuvo una relación de concubinato y, en consecuencia, reclamó entre otras prestaciones, el pago de una pensión de viudez. La Junta del Conocimiento declaró a la accionante legítima beneficiaria de los derechos laborales del decujus y condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al otorgamiento y pago de una pensión de viudez. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito resuelve que en los casos en los que se reclame el otorgamiento y pago de una pensión de viudez, no debe considerarse como un requisito de procedencia de la acción, que exhiba la constancia de negativa del otorgamiento de una pensión. Justificación. Lo anterior es así, pues en la jurisprudencia 2A/J 50/2018, décima, de rubro, conflictos individuales de seguridad social. Si bien la demanda presentada por el actor debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 899 IC de la Ley Federal del Trabajo, solo debe contener aquellos que sean propios de la acción intentada. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que tratándose del otorgamiento de una pensión de viudez, era posible advertir que no todos los elementos requeridos en el artículo 899 IC de la Ley Federal del Trabajo eran indispensables para que la Junta pudiera emitir un juicio respecto de la existencia de la acción y su procedencia. Asimismo, destacó que la entrega de la constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social no es un requisito relacionado con la pretensión del promovente de obtener la pensión por viudez, pues no constituía uno de los elementos que se debía satisfacer para dilucidar el derecho al otorgamiento de la referida pensión. Incluso puntualizó que el hecho de que la parte actora no aportara ese elemento no generaba afectación alguna en las defensas del instituto, ni impedía que la litis fuera fijada con claridad y tampoco incidía en el cumplimiento de los elementos para comprobar su derecho a recibir la pensión requerida, de ahí que no fuera un requisito de procedencia de la acción que nos ocupa. Respecto de los alcances de tal jurisprudencia, la propia segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al resolver los amparos directos en revisión 2811/2018 y 3156/2018, sin que en el caso resulten aplicables la jurisprudencia 2A/J 36/2023, 11ª, de rubro, conflictos individuales de seguridad social. Para dar cumplimiento al requisito de procedibilidad de la demanda establecido en el artículo 899 IC, fracción B, de la Ley Federal del Trabajo, es necesario exhibir la resolución de otorgamiento o negativa de pensión o, en su caso, acompañar la solicitud de pensión respectiva cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social no otorgue una respuesta en el plazo razonable de 3 meses, así como la diversa 2A/J 42/2023, 11ª, del tenor siguiente, conflictos individuales de seguridad social. La falta de exhibición de la constancia de otorgamiento o negativa de pensión expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social o, en su caso, de la solicitud de pensión respectiva, trae como consecuencia la improcedencia de la acción, dado que en esta se analizó un supuesto diverso al que nos ocupa, esto es, el de la pensión de vejez, que debe destacarse tiene diversos requisitos para su otorgamiento y pago. 16º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8 de 12. Registro Digital, 202-8974. Tipo, aislada. Pensiones. El derecho para demandar su pago es imprescriptible. Legislación del Estado de Chihuahua. Hechos. La persona quejosa presentó demanda de nulidad contra la negativa de pensiones civiles del Estado de Chihuahua de otorgarle una pensión. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa la desechó por extemporánea, al considerar que se dio el plazo de 30 días previsto en el artículo 14 de la Ley de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa. En amparo directo, argumentó que la pensión es un derecho irrenunciable e imprescriptible. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el derecho para demandar el pago de las pensiones a pensiones civiles del Estado de Chihuahua es imprescriptible. Justificación. Si el artículo 31 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua establece que el derecho a las pensiones es imprescriptible, en atención al principio consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan, también lo es la acción por medio de la cual se tutela su cumplimiento,
por lo que la demanda puede presentarse en cualquier tiempo para impugnar la resolución que niega su otorgamiento y no dentro del plazo de 30 días previsto en el artículo 14 de la Ley de Justicia Administrativa Estatal, el cual contiene la regla general para la presentación de las demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa Local, pues ésta no opera tratándose de la diversa mediante la cual se impugna la negativa de otorgar una pensión. Por ende, la demanda en la cual se ejerza no puede desecharse en aplicación del principio de preclusión procesal. Estimar lo contrario violaría el principio de especialidad para la interpretación de las normas jurídicas, conforme al cual la norma especial prevalece sobre la general. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 9 de 12. Registro Digital, 202-8980. Tipo, aislada. Prueba pericial en el juicio laboral. Los tribunales colegiados de circuito no pueden sustituirse en su valoración a las juntas de conciliación y arbitraje. Hechos. En el juicio laboral la persona trabajadora reclamó la reinstalación en el empleo ante su despido injustificado. La demandada negó el despido y manifestó que aquella renunció. Para acreditarlo presentó el escrito correspondiente y, al objetarse de falso, ofreció la prueba pericial en caligrafía, grafoscopia, documentoscopia y dactiloscopia. En el laudo la Junta otorgó valor probatorio a los dictámenes rendidos por el perito de la demandada y el tercero en discordia, y restó eficacia demostrativa al exhibido por el experto de la parte actora, por lo que consideró acreditada la veracidad de dicho documento, lo cual se reclamó en amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los tribunales colegiados de circuito no pueden sustituirse en la valoración que realicen las juntas laborales, respecto de la prueba pericial. Justificación. De conformidad con el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, al valorar la prueba pericial las juntas de conciliación y arbitraje tienen la obligación de apreciarla a verdad sabida y buena fe guardada, apoyándose en los hechos y conclusiones en que se sustenten los dictámenes correspondientes, para lo cual deberán expresar los motivos y fundamentos que las lleven a otorgar o restarles valor probatorio. Para llegar a su determinación, deberán sujetarse a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica. Por tanto, al gozar las juntas de libertad de apreciación de la prueba pericial, el control de constitucionalidad no puede versar sobre los aspectos técnicos en que se sustentan, sino sobre las razones y fundamentos que exponen esos órganos para brindar eficacia o desestimar una determinada opinión técnica. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 10 de 12. Registro Digital, 202-8982. Tipo, aislada. Pruebas de la contraparte de la persona quejosa en el juicio laboral. Su indebida recepción no da lugar a la reposición del procedimiento, al ser una violación procesal reclamable en amparo adhesivo, inaplicabilidad de la tesis de jurisprudencia 2A/J. 74/2003. Hechos. Una persona trabajadora al servicio del Estado demandó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz la acción de nivelación salarial. En el laudo se reconoció que todos los documentos presentados por esta para justificar la procedencia de su acción se ofrecieron y admitieron en copia simple y, pese a que ofreció el medio de perfeccionamiento para mejorar el valor de tales probanzas, cotejo y compulsa, la autoridad laboral decidió desecharlo, bajo el argumento de que la contraparte del actor no los objetó, por lo que implícitamente les dio valor probatorio pleno. En amparo directo se planteó que dichas copias solo pueden tener el valor de indicio y, en consecuencia, no son aptas para acreditar la procedencia de la acción. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que aunque la recepción indebida de la prueba de la contraparte del quejoso constituye una violación procesal, lo cierto es que conforme a la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, es necesario agotar el amparo adhesivo para reclamar dicha violación, pues de no hacerlo, el efecto del amparo no puede dar lugar a ordenar la reposición del procedimiento en el juicio natural, sino a analizar las pruebas conforme al valor que en derecho les corresponda, partiendo de la idea de que tales probanzas no se perfeccionaron y la parte que las ofreció no accionó la vía adhesiva para intentar mejorar su valor probatorio. Justificación. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece la obligación de las partes de acudir, ya sea al amparo principal o al adhesivo para plantear las violaciones procesales que puedan perjudicarles, con la consecuente obligación para el Tribunal de Amparo de analizarlas, incluso en suplencia de la queja deficiente en los casos que así proceda.
Cuando en amparo directo la quejosa plantea que las pruebas de su contraparte en el juicio de origen adquirieron un valor probatorio que no merecían, porque no se perfeccionaron, el efecto de la tutela federal no puede ser ordenar la reposición del procedimiento, sino analizar las pruebas conforme al valor que en derecho les corresponda, a partir de que no se perfeccionaron y su oferente no accionó la vía adhesiva para intentar mejorar su valor probatorio. De ahí que es inaplicable la tesis de Jurisprudencia 2A/J 74/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, prueba de la contraparte del quejoso. Su recepción indebida es una violación procesal, por lo que el efecto de la sentencia que concede el amparo es que se deje insubsistente el laudo o sentencia definitiva y se ordene la reposición del procedimiento. Ya que se emitió conforme a la ley de amparo abrogada, que preveía proceder en esos términos cuando el Tribunal de Amparo advirtiera una violación procesal como la que aquí se destaca, porque no existía la figura del amparo adhesivo. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 11 de 12. Registro Digital, 202-8990. Tipo, aislada. Responsabilidad solidaria en materia laboral burocrática. No se configura entre la Secretaría de Finanzas y Administración y las diversas dependencias del Gobierno del Estado de Guerrero, por el hecho de que aquella pague el salario de las personas trabajadoras de estas. Hechos. Una persona trabajadora de la Secretaría Particular del Gobernador del Estado de Guerrero demandó su reinstalación y el pago de diversas prestaciones. También demandó solidariamente a la Secretaría de Finanzas y Administración Local, con el argumento de que ésta realice el pago de los salarios de todas las personas trabajadoras de las dependencias que integran el Poder Ejecutivo Estatal. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si bien la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero es el órgano encargado de la administración de la Hacienda Pública Estatal, esa circunstancia no configura su responsabilidad solidaria con las diversas dependencias de la administración pública, respecto de las relaciones laborales de estas con sus personas trabajadoras. Justificación. Las disposiciones que regulan la responsabilidad solidaria en materia de trabajo constituyen un mecanismo tendente a evitar que las personas trabajadoras sean defraudadas por los patrones o las personas físicas o morales que las contrataron, y que no tienen los recursos necesarios para cumplir con las prestaciones que se les reclaman en un juicio laboral. Para efectos de la condena en un laudo, la responsabilidad solidaria existe cuando a. La persona que se beneficia con el servicio de la trabajadora es diversa de la que la contrató, y b. La persona física o moral que la contrató no dispone de elementos propios o recursos suficientes para cumplir con las obligaciones que derivan de la relación laboral. En el caso de personas trabajadoras al servicio del Estado, son las dependencias del gobierno en las que recae la calidad de patrón equiparado, quienes se consideran solventes por contar con un patrimonio que les permite cumplir sus fines, al igual que responder de las obligaciones que les resulten, de lo que deriva, en principio, que en materia de derecho burocrático no son aplicables las mismas reglas establecidas en el derecho laboral privado respecto de las condenas solidarias. El Estado cuenta con un organigrama de la administración pública complejo, de manera que en sus relaciones de trabajo puede darse el supuesto de que una persona servidora pública se desempeñe para determinada dependencia y su salario lo pague la Secretaría encargada de manejar el presupuesto del Estado, lo que no se traduce en responsabilidad solidaria, pues ésta realiza el pago conforme a sus facultades legalmente conferidas y no porque se beneficie de los servicios prestados. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 12 de 12. Registro Digital, 202-8991. Tipo, aislada. Seguro Social. El artículo 92, fracción 3, de la ley abrogada, al limitar el derecho de la concubina o concubinario para obtener los beneficios del seguro de invalidez, al acontecimiento de haber tenido hijos con la persona pensionada, o a haber hecho vida marital con ésta, 5 años antes a la enfermedad y libres de matrimonio durante el concubinato. Es violatorio de los derechos humanos a la igualdad y a la seguridad social. Hechos. Un pensionado por invalidez solicitó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social que diera de alta a su concubina como beneficiaria para que se le otorgara asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica, así como la correspondiente asignación familiar, lo cual le fue negado por no tener una relación libre de matrimonio durante 5 años. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 92, fracción 3, de la Ley del Seguro Social derogada,
a limitar el derecho de la concubina o concubinario para obtener los beneficios del seguro de invalidez, concretamente, asistencia médica y asignaciones familiares, al acontecimiento de haber tenido hijos con la persona pensionada, o a haber hecho vida marital con ella 5 años antes a la enfermedad y libres de matrimonio, viola los derechos humanos a la igualdad y a la seguridad social. Justificación: la referida norma establece un trato diferenciado, pues solo otorga los beneficios de la pensión por invalidez, asistencia médica y asignación familiar a 1. La persona cónyuge de la asegurada, 2. La persona con quien mantuvo una relación de hecho durante 5 años antes a que adquiriera la enfermedad, libres de matrimonio durante el concubinato, o 3. La persona con quien haya procreado hijos, es decir, considera causas ajenas a la persona asegurada y a su concubina o concubinario. Cuando éste generó el derecho en favor de sus beneficiarios durante su vida laboral, con las aportaciones que realizó por determinado número de años de trabajo productivo. Además, el derecho a obtener los beneficios del seguro de invalidez surge con la determinación del estado invalidante del asegurado, y el hecho de que la concubina o concubinario no hubiese cohabitado con él 5 años antes de que adquiriera la enfermedad, libres de matrimonio, o no hubiese tenido hijos con la persona pensionada, no deben ser motivos para negar esos beneficios, por ser ajenos al momento en que el asegurado adquiere la enfermedad. Incluso, la distinción basada en tener hijos o no carece de justificación constitucional, sin que en el proceso legislativo se hubiesen expuesto motivos que lo justifiquen, lo que vulnera los derechos a la igualdad y a la seguridad social previstos en los artículos 1 y 123, apartado A, fracción 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, pues introduce distinciones que privan injustificadamente de los aludidos beneficios e imponen una carga desigual, lo que a su vez impide que se cumplan los fines de protección y bienestar de las personas trabajadoras y sus familiares, seguridad social, a través del otorgamiento de medidas económicas o en especie, independientemente del tiempo que hubiera cohabitado con la persona asegurada antes de que éste hubiese adquirido la enfermedad. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito.